Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Lunes 25 de marzo del 2024. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y como siempre, pues agradecida de que nos acompañe aquí en Ellas en las Urnas como cada lunes. Y bueno, además muy contenta porque desde el pasado domingo estamos ya en retransmisión en 4 de las frecuencias de Radio Mexiquense. A las 8 de la mañana usted nos podrá escuchar a través del 105.5 de FM en Atlacomulco, en el 1080 de AM en Tultitlán, en el 1250 de AM en Tejupilco y en 1600 de AM en Metepec. Y bueno, además de nuestras otras alianzas que hemos construido los jueves a las 11 de la mañana en esa radio, en el 97.3 de FM y también en los domingos a las 9 de la mañana en Radio Ciudadana 660 de AM, y ya lo sabe, también nos puede encontrar en Ibero en esta colaboración que tenemos también en el 90.9 de FM los miércoles a la 1:45 de la tarde en la sección Tengo otros datos. Muy contentas de que este proyecto Ellas en las Urnas siga creciendo en los diferentes espacios radiofónicos. Gracias a todas ellas por sumarse a este esfuerzo. Y bueno, pues como cada lunes están ya nuestras analistas. Adriana Favela, ex consejera del INE. Bienvenida. ¿Cómo estás, Adriana? Sí, hola, buenos días. Aquí muy contenta de estar otra vez con ustedes, queridas colegas, y pues también muy interesada en los temas que vamos a tratar. Un saludo al auditorio también. Muchas gracias, Adriana. Ivonne Melgar, periodista de terreno, a todo terreno, mi querida Ivonne. Muchísimo gusto de estar de nuevo con ustedes, Liz, Adriana, Lucía. Un placer retomar esta discusión, este análisis. Y bueno, Lisbeth Ortiz Acevedo, la jefa de información de CIMAC Noticias, también todo terreno, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Pues bueno, ya estamos cada vez con más temas y ojalá que el programa nos dé precisamente para abarcar todo lo que tenemos. A ver, si les parece, les propongo que podamos iniciar con esto que ha ido ocurriendo. En primer lugar, esta cancelación de 2 fórmulas precisamente de Movimiento Ciudadano por no cumplir con las disposiciones en materia de paridad de género. Mi querida Ivonne Melgar, a ver, cuéntanos qué pasó, porque me parece que estamos en ese momento. Bienvenida la ley, pero si la ley no se aplica, no logramos que ésta se cumpla, así que me parece que esto es muy buena noticia. Digo, no es bueno que no cumplan, pero es bueno que se sancione y que no se registre. Muchísimas gracias, Lucía. Yo tenía la ilusión que fuera nuestra querida exconsejera Adriana Favela quien empezara para que nos explicara un poco más el mecanismo global, porque se estrena apenas, pero voy a dar un panorama de lo que observo políticamente y partidistamente, y ya después ella nos podrá abundar en el entendimiento del mecanismo en sí electoral, porque no es sencillo, y lo que observamos en el Consejo General, y con esto me quedo, vería 3 grandes líneas. Una discusión que se da el jueves en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral que involucra a todos los consejeros, incluso la consejera presidenta Guadalupe Tadei, que no siempre se pronuncia en los asuntos, esta vez fija postura. Hablan los representantes de los partidos y derivado de la discusión entiendo que por primera vez se pone en práctica el cumplimiento de un mecanismo que, en palabras de la consejera Carla Humphrey en ese debate, porque qué importante es la pedagogía pública que hacen los y las consejeras. Ella lo que nos explica es que de 2014 a 2019 cambia la forma en que se debe cumplir la paridad. Y no solamente se trata de que sea mitad mujer, mitad hombres,
sino que este cambio que ahora sí se está aplicando, y se está aplicando en todas las listas de los y las candidatas al Congreso de la Unión, se necesita que los partidos sí o sí garanticen en los bloques de competitividad que las mujeres estarán representadas. No nada más se trata de decir mitad y mitad, sino cómo están ahí representadas. Y lo que observamos es un partido, Movimiento Ciudadano, que desde su dirigencia, sobre todo, porque tenemos entendido que muchas mujeres le rogaron incluso a Dante Delgado que entendiera la necesidad de cumplir el ordenamiento. Y Dante Delgado dice que pueden ellos hacer lo que consideren necesario porque la ley y la Suprema Corte finalmente los van a amparar. Se niegan en 2 ocasiones anteriores a cumplir que estos bloques de competitividad tengan esa paridad sustantiva y tiene que entrar en operación el Consejo, aplica una insaculación, una tómbola de dónde va a ordenar el cumplimiento por primera vez y se arma Troya, porque Movimiento Ciudadano dice, no me parece, y, oh sorpresa, se alían con ellos el Partido del Trabajo particularmente, y empiezan a combinar la discusión, parece anécdota, pero no, combinan la discusión de impugnar esta aplicación de la tómbola que hicieron los consejeros con la llevada y traída falta de austeridad en los ingresos de los consejeros, lo cual nos ilustra una vez más la forma en que se intenta desviar el debate sustantivo de cómo cumplen o no los partidos la paridad con la criminalización, la descalificación de los árbitros. Y ahí queda el debate, al final se gana a favor, muy bien Dania Rabel, muy bien Carla Humphrey, muy bien Claudia Zavala, y un intento fallido de poner por encima del bien superior que la Constitución consagra los intereses de los partidos. Lo dejo aquí para continuar después. Pues un panorama, digo, una descripción muy importante que nos has colocado, Ivonne, y que efectivamente, ¿quién mejor que Adriana Favela para contarnos lo que hay detrás? Porque esto que tú acabas de señalar, es decir, no es la paridad seca, sino cómo se fue colocando, porque la idea, y ya lo decíamos en otro programa, no solamente es el número, queremos que sí lleguen. Queremos que el número que esté en las listas se vea reflejado también en los cargos. Adriana. Pues sí, fue un acuerdo muy interesante. Ya creo que Ivonne lo explicó de una manera muy clara, de verdad, querida Ivonne. Y sí, lo que pasa es que en el INE, además de solicitar que se inscriban en la mitad de los cargos a las mujeres, en este caso eran unos cargos al Senado de la República, además de eso, también se pide que en cada entidad federativa tengas una fórmula de un hombre y una mujer, también para que si ganas la senaduría de mayoría relativa, pueda llegar tanto un hombre como una mujer de cada partido político. Y también lo que se pide son estos bloques de competitividad, porque lo que nosotros veíamos antes cuando estaban las cuotas de género era que los partidos aparentemente cumplían, pero registraban a las mujeres en aquellos lugares perdedores, ¿no? Ya sean distritos electorales, entidades federativas. Entonces, cuando nosotros ya llegamos al INE en el 2014 con el principio de la paridad a nivel constitucional, lo que hicimos fueron estos bloques de competitividad. Y lo que sucede, fíjense, queridas amigas y querido auditorio, es que los partidos políticos sí cumplen con esta circunstancia. El problema es que una vez que cumplen y ya el INE declara que son válidos los registros, es cuando entonces empiezan a hacer sustituciones, ¿no? Y también ahí en esos momentos también el INE tiene que estar cuidando esa circunstancia para que siempre estén el número de mujeres postulado por los partidos políticos que tienen que ser el 50% y siempre también en las zonas ganadoras de votación media o en las zonas bajas de votación para que haya también una posibilidad de que las mujeres ganen. Ahora, en el caso del Movimiento Ciudadano, a él se le hizo el requerimiento múltiples veces de que tenía que hacer un ajuste a sus fórmulas y el partido político no lo hace.
se vuelve a plantear ese mismo requerimiento y tampoco lo hace. Bajo estos argumentos que ya decía también Ivonne, ¿no? De que no tenía por qué cumplir con esa determinación, que el INE no tenía facultades para solicitar esta circunstancia. Entonces, ¿cómo finalmente no cumple el partido político? Entonces el INE se acoge a un procedimiento extraordinario, también previsto desde el acuerdo que verificaba cómo se tenían que hacer los recursos, y entonces ante la falta de que el partido político determinara qué fórmulas se tenían que quedar y hacer los ajustes correspondientes para que tanto hombres como mujeres estuvieran registrados de manera paritaria en las entidades con mucha votación, votación media y baja votación, entonces el INE procede a hacer el sorteo. Y lo que llegan a la conclusión es que entonces se tienen que dar de baja a dos Fórmulas. candidaturas, fórmulas postuladas por Movimiento Ciudadano en los estados de Campeche y de Jalisco, ¿sí? Y bueno, pues eso Ahí. seguramente va a ser motivo de impugnación ante el Tribunal Electoral. Ya que tendríamos que ver Y cuál es esto, la cuestión que va a resolver el tribunal. Pero sí es una situación que se hizo de manera sí. extraordinaria porque generalmente los partidos sí cumplen con los requerimientos del INE. Y esto es parte de lo que vamos a estar mirando, creo, porque todavía se regatea la paridad y el cumplimiento de la ley. Vamos a un corte de estación, no se vaya, regresamos aquí en Ellas en las Urnas. Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024. Y ya estamos de regreso aquí en Ellas en las Urnas. Recuerde que nos puede contactar a través de los números de cabina 55 60 60 55 71 y también a través de las distintas redes sociales @Violeta Radio _FM si anda por X y en Violeta Radio si anda por Facebook y nuestras distintas retransmisiones. Bueno, decíamos en este primer bloque esta discusión que se da al seno del Congreso de la Unión, iba a decir, pero no, del Consejo General del INE, sobre el cumplimiento de la paridad y las formas en que se debe de cumplir esta paridad. Estas garantías que deben de tener la presencia de las mujeres para poder competir también en aquellos espacios de alta, válgame la redundancia, de alta competencia, ¿no? Estos bloques de alta competencia en los que también deben estar. Lisbeth Ortiz, ¿cómo analizas este proceso que ocurre con Movimiento Ciudadano? Esto que señalaba Ivonne Melgar, esta decisión de Dante Delgado de decir, no importa, la ley, no, digamos, el tribunal nos va a dar la razón, no tienen por qué meterse, que es mucho de lo que los partidos políticos siguen insistiendo en esta autonomía a ultranza para poder decidir por encima incluso de la ley. Lo que quieren es poder hacer la ley a modo y eso no es posible. La ley está clara, bien lo decía Ivonne Melgar en términos de esta explicación que hace la consejera Carla Humphrey de cómo debe de aplicarse en estos bloques y que también Adriana Favela nos lo ha estado explicando. ¿Cómo lees los retos? Pues Movimiento Ciudadano, que ha tenido varios contratiempos en este proceso en términos de congruencia, ¿no? De congruencia, de decir, sí, somos el partido distinto, sí, somos muy feministas, sí, pero, ¿no? Los machirulos salen una y otra vez, mi querida Liz. Bueno, a mí me parece que forma parte de esta resistencia de los hombres, del poder patriarcal a perder el poder. Ya lo habíamos visto, Movimiento Ciudadano ha tenido inconsistencias, o más bien ha sido muy consistente con su oposición al tema de paridad de género. Dante Delgado envió un escrito a la presidencia del INE donde expresó su enérgica oposición a este procedimiento aleatorio, pero Dania Rabel le hace saber que esto fue ya... fue un procedimiento que quedó establecido en un acuerdo desde el 25 de noviembre del 2023.
O sea, ya tiene bastantes meses donde hubo un acuerdo general sobre esto. No solamente eso, también le dijeron y abundaron que desde el 12 de marzo de este año dijeron cuáles eran los partidos políticos que estaban eh, incumpliendo con el tema de paridad y que tenían que reformarse. También le hablaron y le dijeron directamente que eso no es una disposición administrativa y lo hacen directamente. Les dicen, esto tiene que ver con un principio constitucional, no es una disposición administrativa y desde luego que bueno, pues que esto no gusta, pero esto ya eran acuerdos que se habían tenido dentro del INE y ahí estaban sus representantes del partido político. Em, bueno, esto es inédito sin duda, pero no porque sea inédito no quiere decir que no hubiera ya un acuerdo de este tema. También nos dice Carla Humphrey en esa discusión que estaban ya a tercera semana de marzo y no tenían claridad de cuáles son las personas registradas para contener por los cargos de elección popular. Y esto, sin duda, va a traer muchos más conflictos y seguramente el tribunal va a estar lleno de impugnaciones porque, pues porque no se han suscrito al tema de paridad. Em, a mí me parece que ese es un tema que viene arrastrando a Movimiento Ciudadano y que lo hemos estado hablando aquí y lo hemos estado conversando. Es el único partido que impugnó ante el tribunal el tema de paridad, o sea, tal cual, no le gustó, fue y lo impugnó ante el tribunal. Movimiento Ciudadano es el que más reticencia ha tenido, pero aquí están parte de las consecuencias Claro. y a mí me encantó la forma en que las consejeras no se echaron para atrás y dijeron, esta es una disposición constitucional y se debe de respetar. Y ahí la importancia de tener las consejeras que tenemos, que hemos tenido en su momento con Adriana Favela, para empujar precisamente esta ley que no les gusta, la paridad no les gusta cumplir, le gusta cumplir a modo. Esto que estabas explicando, mi querida Adriana, era parte de lo que el Plan B, se recordarán, intentaba echar para atrás, ¿no? Y qué bueno que no pasó, Adriana, porque estaríamos en otro escenario. Así es, o sea, lo que pasa es que siempre lo que es la paridad, lo que es toda la lucha por los derechos de las mujeres, el combate a la violencia política contra las mujeres y todo lo que nos involucre, siempre es una cuestión donde siempre se tiene que estar, pues, defendiendo, ¿no? Con muchísimo, ahínco. Y en este caso, pues sí, efectivamente, como decía Lisbeth, Movimiento Ciudadano es un partido que reiteradamente no está cumpliendo con las disposiciones. Por ejemplo, tiene la obligación de hacer las reformas a su documentación básica para poder regular la violencia política contra las mujeres y no lo ha hecho, entre otras situaciones. Entonces, no son temas que les encantan a los partidos políticos y claro, como se vio en esa sesión, si un partido político se le está obligando a cumplir y no lo hace y entonces se van a una tómbola para ver qué candidatura es la que queda sin efecto, entonces hay partidos que se les suman porque también ellos están siempre con el ánimo de no cumplir lo que dice la legislación y sobre todo también los acuerdos del INE en relación con la paridad de género. Entonces es una situación pues que siempre estamos ahí luchando y qué bueno que las compañeras consejeras pues dieron esa batalla y que finalmente se aprobó, ¿no? Esta situación. Recordemos, el año pasado lo hablábamos en uno de los programas acá, precisamente esta resistencia de los partidos políticos que interpelaban con el INE de decir, a ver, tú no tienes por qué meterte en nuestra vida, nosotros vamos a cumplir, esto es independiente, bla, 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 que era nuevamente colocar por encima de los derechos humanos de las mujeres, en este caso los derechos político-electorales, sus privilegios masculinos, bien lo decías, Liz, la resistencia, y lo hablábamos, Ivonne, la resistencia de los partidos para cumplir un mandato que tienen que acostumbrarse. Ya no es si les gusta o no. Esto no está a debate. Está para cumplir y me parece que ahí, bueno, Movimiento Ciudadano está colocándose en este proceso electoral como el más
reacio en cumplir con ello. Adelante, mi querida Ivonne. Gracias. Quiero agregar algo que es muy importante porque tiene que ver con esto que recordábamos, Adriana, Lucía, de los antecedentes, de cómo las iniciativas, tanto del presidente como los acuerdos populares que hicieron los coordinadores parlamentarios en Cámara de Diputados el año pasado, pretendieron en diversos momentos mutilar al Tribunal Electoral para que no pudiera garantizar paridad y otras acciones afirmativas. Y esto es muy importante porque se me fueron dos cosas que creo que van junto con pegado. Cuando justifican, argumentan los consejeros, Arturo Castillo particularmente, explica por qué algunas entidades quedaron fuera, porque el gran reclamo de Movimiento Ciudadano es con qué con qué aval del Consejo los consejeros hicieron esta tómbola, si esos criterios no se habían votado. Entonces los consejeros dicen no, como lo dice muy bien Lisbeth Ortiz, en el primer acuerdo que hicimos original, cuando no existía este problema, ya habíamos dicho que nos íbamos a la insaculación si no había acuerdo. Y explica Arturo Castillo, hay entidades que salieron de la tómbola porque ahí están las acciones afirmativas. Hay o representantes con discapacidad, o representantes indígenas, o representantes afromexicanos. Entonces, qué importante no solo es la paridad, es toda una serie de derechos, toda la interseccionalidad que hemos también defendido en el llamado bloque de Constitución. Entonces, ¿qué hay aquí? Vuelven a decir muy enojados los petistas y por supuesto MC, que falta legislar. Ellos son los que han sido omisos, ellos son los que no han querido aterrizar en una legislación secundaria. ¿Cómo lo van a regular? Porque siempre están con la vela prendida que con una reforma constitucional lo van a echar por tierra. Es un círculo perverso. Por eso tienen que entrar al quite los consejeros del INE. Y que es muy importante este recuento porque no son hechos aislados. Aquí hay que mirar este proceso histórico de cómo se ha ido arrancando, déjenme decirlo de esta manera, esta legislación para lograr la paridad en todo y lograr que la paridad en todo no sea solo una frase, sea una realidad y que miremos precisamente a las mujeres en estos espacios de decisión de manera clara y contundente. De ahí la importancia de tener mujeres con conciencia, como lo tenemos en el INE, lo hemos tenido, porque son quienes van a defender estos intentos de retroceso, estos intentos que hemos visto una y otra vez que están buscando estos resquicios para salvarse, ¿no? Para poder decir no, sí, pero no. Y creo que Movimiento Ciudadano pues pasará a la historia en esta contienda electoral con varias deudas para las mujeres. Vamos a un corte de estación nuevamente, estamos en Ellas en las Urnas, no se vaya, volvemos. Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024. Y ya estamos de regreso aquí en Ellas en las Urnas. Recuerde que nos puede encontrar a través de las diferentes retransmisiones, a través de Radio Mexiquense, a través de el IMER en el 660 de AM, a través también de NESA Radio en el 97.3 de FM y en las 4 distintas emisiones de Radio Mexiquense, 105.5 de FM en Atlacomulco, 1080 en Tultitlán en el AM, 1250 en el AM de Tejupilco y 1600 de AM en Metepec, así que bueno, ahí están todas las vías por las cuales nos puede encontrar. Y hablando precisamente de este deber de cumplimiento, tenemos otro temita, que es el cumplimiento del 3%, ¿verdad? Este 3% que los partidos deben de, por lo menos, es el piso, el 3%, pueden poner mucho más, por supuesto, pero bueno, el Partido Verde Ecologista, pues fue sancionado porque no comprobó 11.7 millones de pesos que por ley debe destinar para el desarrollo del liderazgo político de las mujeres.
pero además se dio vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Es decir, hasta donde sé, pero Adriana me va a precisar que se sabe perfectamente todos los intrilingües internos. ¿Qué será? Hace un mes que los partidos políticos entregaron precisamente la comprobación de este 3%. Y bueno, producto de esto, el Verde sale hasta ahora sancionado. Cuéntanos, mi querida Adriana, lo que hay detrás y lo que esto significa. Bueno, en el caso del Partido Verde, realmente lo que se le sanciona es por el informe anual de 2018. Se inició un procedimiento oficioso para ver qué había pasado precisamente con este dinero que tienen que dar del 3% para el liderazgo político de las mujeres, ¿no? Y estaban involucrados, 11.799.000 pesos, 11.800.000 por dejarlo en un número cerrado. Se hizo la investigación correspondiente y se determinó por parte del Consejo General del INE que el Partido Verde no aportó la documentación necesaria para poder acreditar que realmente se había llevado a cabo cursos de capacitación con ese dinero, que casi son 12 millones de pesos. Y eso fue porque eran unas supuestas capacitaciones a través de medios electrónicos, pero resulta que en el Partido Verde ni sus proveedores proporcionaron toda la documentación. ¿Cuál es la documentación? Tienes que decir cuál es el curso, qué personas fueron, tener una lista como de asistencia, entre otras circunstancias. Pero además, algo que también vio el INE es que ni siquiera tampoco se entregaron constancias ni ninguna otra situación para que realmente se pudiera acreditar que se hizo ese gasto. Entonces, al no aportarse toda esta documentación, se le impuso una sanción, que es una multa por el 200% del monto involucrado. Entonces, ahora van a tener que pagar 23.500.000 pesos por no haber cumplido con esta situación. Pero también aprovecho para decirles que el Partido Verde no es el único que siempre se escabulle, sino que todos los partidos políticos tienen esa visión de no poder o de no querer más bien cumplir con este 3%. Yo como consejera siempre les decía, es que este 3% es para que de verdad las mujeres se capaciten, desarrollen toda esta formación y este liderazgo, y de ahí pueda salir un semillero tanto de candidatas a los distintos cargos de elección popular a todos los niveles, pero también mujeres que puedan ser líderes al interior de su partido político. Por eso nunca lo han querido hacer los partidos políticos, y entonces no podemos saber si eso que hacen los partidos políticos de capacitación realmente tiene algún efecto importante para las mujeres y que eso las empodere dentro de sus partidos políticos para llegar a las candidaturas a cargos de elección popular o para ser dirigentes de los propios partidos. Que hay que mirar así, en su conjunto, todo el andamiaje que se ha ido construyendo para garantizar la presencia de las mujeres. Es decir, no solamente es esta obligatoriedad de la paridad, sino que incluso los partidos políticos, y volviendo a Movimiento Ciudadano, se recordarán cuando estaba el representante de Movimiento Ciudadano que decía al INE, ¿no?, que le costaba mucho trabajo encontrar mujeres capacitadas para cumplir con la paridad, teniendo la obligación del 3%, y le decía al INE, ¿por qué no capacitas? Que lo que nos habla es del enorme desconocimiento de las propias personas de los partidos políticos de cuáles son esas obligatoriedades. Pero nos decías, no es el único, siempre pasa, y volvemos a este tema de cómo lo que buscan es las resistencias, mi querida Ivonne, las resistencias para cumplir con ello. Este es un tema que me preocupa muchísimo y que yo a nuestras compañeras que nos puedan escuchar, compañeros que nos sigan, aliadas, aliados del periodismo, de la academia, les pediría encarecidamente que le pongamos la lupa. A mí me encantaría que las universidades, Lucía, Adriana, Lisbeth, me gustaría que en los seminarios
académicos se tome un poco más a profundidad este tema. Nosotros desde el periodismo podemos hacerlo, pero creo que ya amerita una disección de bisturí y de cirugía mayor el entrar a fondo, porque la legislación se ha hecho. La Constitución, las legisladoras, las funcionarias, las magistradas, incluso las ministras, han hecho su chamba. Y las mujeres en los partidos también. ¿Qué vemos? Me metí un poco más en el caso de Itzel Arcos, la destituida mujer del Partido Revolucionario Institucional que tenía la presidencia del organismo de mujeres, el OMPRI, priistas, y que es destituida con una violencia política terrible. ¿Y qué sucedió? Es muy similar a lo que nos describe Adriana. Sucede que el secretario de Finanzas, el dirigente del partido Alejandro Moreno y el proveedor del partido en materia de cursos, comillas SIC, le ofrecen sustituir toda una plataforma que Itzel Arcos había construido para que la capacitación fuera profunda y no de chocolate, y concentraba a todas las mujeres en un punto con universidades, con seminarios, con instituciones avaladas para una capacitación en serio, y le parecía muy caro al partido, que andaba viendo de dónde jalaba dinero. Creo que hay un modo de operar de los partidos que está obligándonos a los periodistas y a los investigadores analistas ya a entrarle en serio a la simulación tan costosa que está teniendo y que es solo una cara de cómo los partidos siguen manejando el dinero público como negocio privado. Absolutamente. Recordaremos cuando se hace la primera, ahora que llamas a poner foco a esta parte del 3%, pero recordaremos la primera investigación que se hace sobre el uso del 3%. ¿Y qué encontramos? Y Adriana se va a recordar también, y Lisbeth también. ¿En qué se gastó ese 3%? Cubetas, mandiles, escobas, que eran promocionales de los candidatos y que hicieron parecer que efectivamente eso era promoción o formación, que bueno, es una burla, la verdad es que es indignante. Y por eso el INE coloca estos candados donde tienen que presentar qué van a hacer con ese 3% para luego tener un contraste de fiscalización. Tú dijiste que ibas a hacer cursos, porque eso es lo único que se les ocurre, cursitos que a veces están aislados, por eso es tan importante cuando se piensa en una formación. En una formación para las mujeres políticas, como las escuelas de formación política que crearon los partidos hace muchos años, entre ellos el PRI. Es decir, la escuela del PRI era una escuela de alto nivel para historia, para construir realmente cuadros, como se llamaba, ¿no? Cuadros políticos, y hoy lo que requerimos son cuadros políticos femeninos, feministas, convencidos en los derechos humanos de las mujeres y que tengan las herramientas para defender, porque si no pasa lo que, es decir, llega un partido y te dice, esto no es mío, yo me puedo automoderar, ¿verdad? Ustedes no se metan, espérenme tantito, y puede que el desconocimiento diga, bueno, pues a lo mejor sí me suena, ¿verdad? Y ocurra estos huecos donde los partidos se acomodan. Y especialmente los señores de los partidos se acomodan y viven muy bien cuando tenemos este tipo de situaciones. Por eso es tan importante la formación. No es que les hagan un favor a las mujeres, porque lo decía Adriana y lo ha evidenciado el INE. La mayor base de los partidos políticos somos las mujeres, o son las mujeres. Es decir, no es un favor. Es la respuesta a un derecho que tienen las mujeres militantes de esos partidos a ser precisamente formadas en este contexto para hacer mejores políticas. Y luego no nos quejemos de lo que hay, porque si los partidos no invierten
en sus militantes, ¿quién? Y cuando hablo de lo que hay, no hablo solamente de las mujeres, ¿eh? Hay que ver a los diputados y a los representantes, que uno dice, caray, una formación, una chainadita no le caería mal al señor cuando ellos exigen a veces, y con esto cerraría esta participación para irnos al último bloque, cuando ellos exigen una presencia más alta en términos de formación de las mujeres y ellos mismos no la tienen. Entonces, el rasero me parece tiene que ser parejo y de esto vamos a seguir hablando en Ellas en las Urnas. No se vaya, volvemos. Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024. Muchísimas gracias y a quien escuchamos en este puente musical, por decirlo, es Daniela Spala, y la canción se llama Provincia. Sí está buena. Coincido contigo, mi querida Ivonne. Oigan, pues ya se nos está yendo el programa, es el último bloque. Ahorita le daré la palabra a Liz, pero también les quiero proponer lo que hoy trae el Universal en la portada, porque me parece interesante la declaración de Claudia Sheinbaum en términos de que señala no habrá teléfono rojo entre Palacio Nacional y Palenque. Y en el intro que viene abajo de este llamado, ella señala, cuando yo llegue al gobierno, la que va a gobernar soy yo. Me parece muy importante esta declaración porque creo que va marcando, en medida que avanza la campaña, también esta necesidad de la que hablábamos en otros programas, de ir definiéndose ella misma como la gobernanta en dado caso de que el voto ciudadano la lleve al lugar de la presidencia. Lisbeth Ortiz, ¿con qué vamos cerrando este programa que cada día nos pone pues más temas y mucho más reflexión de la presencia de las mujeres en este espacio público? Sí, tenemos mucha información cada vez hay, y conforme se acerque la fecha electoral, pues nos tendremos que apretar más en el micro para hablar más temas. Bueno, esto que comentas, yo lo quiero vincular precisamente a cómo lo van a hacer. Me parece correcta esta declaración, pero ¿qué van a hacer? Por ejemplo, nos acabamos de enterar, publicamos la información que se va a la congeladora del Sistema Nacional de Cuidados. Una de las premisas que han tenido las candidatas de todos los niveles, que van a ponderar. Bueno, esto les ha servido como discurso. ¿Pero qué vamos a hacer entonces con el tema? ¿Qué vamos a hacer como candidatas realmente ante la realidad? Más allá de si se vinculan o desvinculan de Andrés Manuel López Obrador, tenemos varias circunstancias que quisiera abordar. eh, Solamente por dar algunas rápidas, es que ya tenemos, por ejemplo, ya se recabaron las preguntas ciudadanas. Tenemos cerca de 24,000 preguntas ciudadanas que van a ir directamente al próximo debate, pero ya el federal, hacia la presidencia el próximo 7 de abril. Entonces, sin duda van a estar estas inquietudes dentro de esas preguntas. Y la otra situación que me gustaría solamente plantearla es que nos cuenta el INE que acaban de abrir módulos para denuncias ciudadanas. ¿Para qué? Bueno, pues para que se acerque la ciudadanía a señalar a candidaturas que violenten la 8 de 8. La 8 de 8 es tema de violencia que se vincule por cuestiones de género. La 8 de 8 nos habla de tener una sentencia firme por la comisión de algún delito contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, cuando afecte el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar equiparada, violación a la intimidad sexual, violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades, y alguna persona deudora alimentaria morosa. Entonces,
Hoy el INE está abriendo esta denuncias, este módulo para denuncias ciudadanas también, pues para atender este tipo de casos. Eh, Me gustaría decirlo ahí porque ya estamos también acercándonos al primer debate federal. Vamos a ver cómo se desarrollan las candidatas en frente de aquello verdaderamente de lo que se tengan que desvincular precisamente para que surjan esas esencias, esas verdaderas agendas de cada una de ellas. Y que tiene que ver con lo que hemos compartido, es decir, cómo construyen su propio liderazgo, su identidad, su propuesta. No es fácil cuando venimos de una historia donde lo masculino y el liderazgo masculino pesa. No importa quién sea, pesa y siempre queda como sombra. Entonces, deshacerse de esa sombra me parece que no es sencillo. Y esto que tú comentas, Liz, de la 8 de 8, nada más compartir cómo se empieza a replicar en algunas entidades federativas, y hay que mirar con qué tipo de acciones. En Coahuila hicieron la 10 de 10. Es decir, creo que hay que mirar que no sea solo simulación y moda. Así ya tienen la 8 de 8, yo hago la 10 de 10 y no la cumplo, pero suena bonito. En fin, creo que ahí nos toca también a quienes estamos en el periodismo a rastrear este tipo de acciones que pueden sonar bien, pero que son simulación. Mi querida Adriana, si te parece, y contigo cerramos, mi querida Ivonne, en esto. Adriana, ¿con qué vamos cerrando en este momento del programa? ¿Con qué te quedas? ¿Cuál es tu conclusión de lo que hemos tocado el día de hoy? Pues la conclusión es de que todo el tiempo tenemos que estar luchando por nuestros derechos, ya se los había dicho, pero también hay que estar pues al pendiente de lo que resuelven las autoridades electorales. Creo que sí, o sea, hay una pues oposición a los partidos políticos a reconocer los derechos de las mujeres, de dar, por ejemplo, los recursos para que podamos capacitarnos y participar con mejores herramientas, pero también las autoridades han estado actuando. Por ejemplo, hay que recordar que también se dio esta decisión del INE, ¿no? De reconocerle la calidad de candidata a Marilena Ríos, porque aunque ella vive, o bueno, más bien, nació en la tercera circunscripción, porque es originaria de Oaxaca, el INE le permitió participar como candidata de Morena en la cuarta zona electoral, porque ella, por una cuestión de desplazamiento, por haber sido víctima de violencia, con ácido, tuvo que emigrar acá a la Ciudad de México, y qué bueno que le están dando la oportunidad de ser, candidata, aunque tenga esa circunstancia que su lugar de origen pertenece a la tercera zona electoral y la Ciudad de México es a la cuarta. Y también algo muy importante lo que decía Lisbeth, qué bueno que ya esté el INE listo para que a través de sus juntas distritales, juntas locales, la dirección de prerrogativas y partidos políticos, y a través de la página del INE se puedan pues dar estas denuncias o estos documentos que evidencien que las personas candidatas pues son violentadoras, ya sea por una cuestión de violencia familiar, violencia en general contra las mujeres, política o deudores alimentarios, pero también aquí hay que recordar que lo que se necesita es presentar documentos que sean sentencias firmes, y ahí es donde creo que va a estar el mayor problema, pero bueno, pues siempre son buenas, pues buenas medidas, y ojalá que con eso se pueda también, pues decir que ninguna persona violentadora va a llegar al poder, que eso sería como que lo que busca la 3 de 3 o la 8 de 8, como la quieran llamar. Yo con eso me quedaría. Y ya que recuperas precisamente el caso de Marielena Ríos, me parece que hay dos elementos en el razonamiento de por qué se permite, que me parece que es muy importante. Ya lo dijo Adriana Favela, uno tiene que ver con violencia contra las mujeres, pero el otro tiene que ver con esta situación que cada vez crece más en el país, que es el desplazamiento forzado interno. Si Marielena no se cambió porque ella decidió cambiarse de lugar, ¿no? Dejar Oaxaca y venir a la Ciudad de México, sino que su situación, su contexto, la obliga a desplazarse internamente por seguridad. Y ese es el razonamiento que está detrás de esta ampliación de criterios que da el INE para decir
ella puede ir en esta fórmula, ella va como suplente, si mi memoria no me falla. Entonces, tomando en consideración estas dos situaciones, pero sobre todo, cómo por seguridad las personas en este país se tienen que desplazarse de su lugar de origen para poder vivir, para poder estar vivas, porque de lo contrario estarían corriendo un enorme riesgo. Y eso me parece que es muy importante porque precisamente responde a una realidad que tenemos enfrente, nos guste o no. Ivonne, ¿con qué cerrarías? Gracias, Lucía. Me gustó mucho que Lisbeth Ortiz nos llevara al tema del Sistema Nacional de Cuidados, que hubiera meritado también otro bloque, son muchos los temas, para hacer el clic con la poderosa y tan importante declaración que ha dado Claudia Sheinbaum al periódico El Universal. A reserva de escuchar cómo lo dijo, el solo titular es maravilloso. ¿Por qué? Porque lo que, hasta donde yo sé, lo que se dijo en el Senado es muy grave. Era una instrucción del presidente de la República enterrar la idea del Sistema Nacional de Cuidados cuando el Instituto Nacional de las Mujeres, si algo hizo bien, hizo muchas cosas mal, darle la espalda a la sociedad civil este sexenio, pero si algo hizo bien fue ponerse a trabajar académicamente en el andamiaje del Sistema Nacional de Cuidados. Entonces, me parece terrible que la instrucción de Palacio tire por el momento esto. Por eso es muy importante cuando Lisbeth Ortiz dice, muy bien, qué bueno que no va a estar dirigida por un teléfono rojo desde el sur del país, ¿qué va a pasar con lo que viene? Y no es una pregunta solo por el saldo en las urnas del próximo 2 de junio, es una pregunta para el mundo. O sea, los liderazgos autoritarios únicos están resurgiendo como la gran alternativa. ¿Cómo construimos democracia? Y por eso yo creo que el hecho de que la candidata del partido en el poder, de una coalición que hasta ahora decía o ha dicho que ya todo está dicho y que el arroz está cocinado, module su discurso y diga, no voy a tener línea directa, a mí me parece maravilloso porque quiere decir que ella misma está leyendo la necesidad política desde ya a empezar a dar estas señales. Y que eso es también lo que la ciudadanía y varias mujeres han dicho, queremos escucharla a ella y queremos escuchar a cada uno de las candidatas. Así que el 7 de abril estaremos muy pendientes de este primer debate y bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Gracias a las 3 por estar, nos escucharemos, nos veremos el próximo lunes y bueno, pues gracias también a el equipo de producción, Lucero Zamora y Saraí Nicanor, que como siempre hace realidad también este programa, Marlene Galván, que realizó pues las cápsulas y la selección musical. Yo soy Lucía Lagunes Huerta, nos escuchamos el próximo lunes aquí en Ellas en las Urnas, en Violeta Radio y en los diferentes horarios y días de retransmisión. Gracias por escucharnos y por vernos. Hasta luego. Ellas en las Urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024.